2 semanas para el examen, ¿no? Entonces el examen sería de mañana miércoles, 2 del miércoles siguiente. El próximo miércoles sería el miércoles. Sería el miércoles 6. miércoles 6 de junio. Sí. Usted nos había dicho que iba a ser más como por el 14. 7, perdón, el miércoles 7. Miércoles 7. Sería el miércoles 7, pero puede ser 6, 5, 6 también. Ay, no, es el 7, Espérense, por favor, ¿qué dices? Tenemos esa fecha, tenemos la defensa de los trabajos de investigación y medicina social. ¿El 7? Sí, entre el. Del 5 al 9. Ah, esa semana de Chile. No podemos, es que controla, como ustedes ya saben, porque ustedes viven en ese cuerpito que Dios les ha creado, las funciones viscerales. ¿Qué quiere decir? Las vísceras del cuerpo, pulmones, corazón, intestino, estómago, páncreas, hígado, todo controla el sistema nervioso autónomo. Ustedes no tienen control, ni siquiera de la secreción, de la digestión, simplemente lo colocan en el pan y eso se va a absorber, ¿no? Y los reflejos que tenemos, vamos a ver, reflejos autónomos, hacen todo lo demás, de forma, digamos, privada. Ustedes influyen, vamos a ver que influyen, indirectamente influyen, pero es autónomo. Entonces, fíjense, ahí tenemos la regulación de la presión, la función gastrointestinal que acabamos de ver, el vaciamiento de la vejiga. La vejiga, efectivamente, solo el esfínter externo está bajo su control, porque el esfínter interno es automático, es también autónomo. El único es el esfínter externo que ustedes controlamos todo el mundo y por eso podemos vivir una vida normal. Por favor, sentate bien. Sentate bien. Disculpen que uno les deje poner los pies, uno echar, porque uno se echa, otro se esto, cualquier cosa menos clase. Ya todo el mundo siente ser normal. Igual si les permito comer una galletita, el otro se te da un pan, con 2 años ya estamos. Por eso es que nadie come. ¿No? No les consigo una vez permití, no estos brasileños, porque aquí creo que hay uno o no hay ninguno. ¿Hay algún brasileño? Sí, hay una. No, los hombres son mis sinvergüenzas. Sus chinelas, sudados, entran, como si fuera esto, cualquier cosa. Hasta que un sinvergüenza así le dejaba, cuando el otro vino peor, el otro ya vino hasta envasado sus dedos, no puede. Yo tenía que votar. O sea, desde ese día no permito, les he dicho, no permito hombres con chinelas, no permito. Tienen que venir siempre con sus salidas, algo cerrado, cosa de que no esté viéndose su nivel. ¿Ya? Sí. Esto no está en el Leo, ¿no? ¿Sabe que lo puedes subir para que comencemos a estudiar? Sí, la señorita está haciendo del libro. Está bien, eche del libro, pero las preguntas va a ser él, porque si les tomo del libro, totitos amigos. Hay detalles ahí que no creo que se aprendan. En cambio, aquí es una fisiología de la life, o sea, ya van a entender. ¿Ya? Lo voy a subir, pero más de mañana no creo. No, hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana. Ah, bueno, está bien, así me da unos días. Sí. Gracias. Voy a aplazar. Entonces, Plazo por nada más. la sudoración, la temperatura, ¿no? Ustedes saben que no controlamos la temperatura, simplemente nos calentamos, empezamos a sudar, o tenemos frío y hay una vasoconstricción. El funcionamiento es rápido. ¿Cuántas veces nos enojamos? Especialmente los que manejamos movilidad, se nos crispa los nervios, nos enojamos y sube la presión. La frecuencia cardíaca puede duplicarse en 3 a 5 segundos, se duplica, ¿no? Y fíjense, la presión arterial también. En 10 a 15 segundos la presión aumenta. Entonces, y
Ustedes pueden mantener una presión aumentada, porque yo no. Yo tenía que renunciar a la UDABOR porque me hacían denegar todo el tiempo y mi presión estaba elevando y me dijo, pues no, mejor a mí, ya dejaron de hacer los entonces no conviene, mejor vamos a ver cuando estemos en neuro, vamos a ver que ustedes tienen que cuidar, las mujeres, no les conviene tanto casarse con un sinvergüenza que hace sufrir. No te da una patada porque te está comiendo tu cerebro, tu salud, todo funciona. Entonces renegar y temblar es porque bueno, menos tiempo. Vamos a caminar, vamos a ir aquí, ¿ya? No hay trabajo, nada, aquí canta que no trabaja y peor si se droga, bótale una patada, no es así, sencillo. Es que es agradable. Puede ser el hombre más agradable si el individuo se droga y es responsable, una patada, no sirve para eso. Entonces, por favor, eso les digo por si acaso. Bien, entonces el sistema nervioso autónomo opera por reflejos, ¿no? Han visto, nosotros miramos una comida y sale la salida, ¿no es cierto? Alumbramos la luz al ojo y se cierra la pupila. O sea, son reflejos que no controlamos, pero todo el tiempo sentimos. Podemos influir con eso, ¿no? Podemos influir en los reflejos. Hay reflejos para toda actividad, digamos, autónoma, tenemos reflejos. Funciona de por sí nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver aquí de dónde nace nace en el cerebro. En el cerebro nace en el sistema límbico, en la corteza, en el hipotálamo, nacen las neuronas que originan el sistema nervioso autónomo. Y salen, tenemos, ¿no es cierto?, que dos, el simpático y el parasimpático. El simpático se exterioriza en la cadena ganglionar en los pisos. El parasimpático se exterioriza en los nervios sacros y en el vago. Entonces, cráneo sacro. Entonces son dos sistemas que salen, se dan a conocer, pero nacen en el cerebro. Entonces ahí tenemos, ahí está donde nace el sistema nervioso autónomo. Tenemos dos, el tórax lumbar, que es el simpático, y el cráneo sacro, que es el parasimpático. ¿Ya? Entonces ahí están las vías, las parasimpáticas, en qué cráneos sacros se originan. Fíjense, tenemos solamente esta parte y esta parte se origina en parasimpático. En la anatomía básica del sistema autónomo tenemos la neurona pre y postganglionar. Les repito, estamos repitiendo. Han debido ver en la anatomía, eso es visible, la cadena ganglionar. Cuando ven el ganglio, eso es simpático, porque el parasimpático no tiene cadena ganglionar, no se ve la cadena ganglionar. Vamos a ver que tiene pre y postganglionar, el parasimpático y el simpático, pero la cadena ganglionar simpática es visible, palpable en el muerto, podemos ver hasta abajo. En cambio, el parasimpático no. Sí, también podemos ver el vago, claramente cómo sale. Han visualizado, han tomado exámenes, ¿no es cierto? En realidad, el simpático siempre tiene su ganglio autonómico, ¿no? Excepto el que sale a la médula adrenal. El simpático inerva directamente a la médula adrenal. Vamos a mostrar este dibujito. Fíjense, ahí está. Este es el parasimpático. No tiene ninguna cadena ganglionar y la acetilcolina tanto en el pre y en el postganglionar. El simpático, acetilcolina en la ganglionar, acetilcolina en la ganglionar. Siempre las neuronas preganglionares están activadas por la acetilcolina. En cambio, las postganglionares del simpático es la adrenalina, que es la adrenalina, ¿ya? Ahora, la médula adrenal se comporta como si fuera parasimpático, porque ustedes fíjense,
El simpático aquí está la cadena ganglionar. Simpático, cadena ganglionar. Pero en este caso de la médula adrenal es simpático, pero directamente emerge el nervio de la médula y no hay cadena. Va a conectar a la médula adrenal. La médula adrenal hace el papel de neurona postganglionar. Entonces tenemos preganglionar, la simpática, y postganglionar, la médula adrenal. Entonces cuando hay estímulo del cerebro, ¿no es cierto?, nos asustamos, baja el estímulo por el simpático y va a estimular a la médula adrenal. ¿Qué secreta la médula adrenal? Adrenalina y noradrenalina. Aquí está, noradrenalina, adrenalina. E es epinefrina, que es lo mismo. Norepinefrina o epinefrina, es lo mismo. Entonces, ahí está el parasimpático cráneo y el sacro, en ambos casos, son colinérgicos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Los dos sistemas, tanto el simpático y el parasimpático, tienen neuronas preganglionares y postganglionares. Las preganglionares simpáticas es notorio porque tenemos la cadena ganglionar. En cambio, el parasimpático no se ve, pero tenemos la neurona postganglionar en la pared del órgano. Igual aquí a nivel del sacro tenemos en la pared la neurona postganglionar. De esa forma, entonces, podemos controlar las funciones viscerales de nuestro cuerpo. ¿Alguna pregunta? Ya, sigamos. ¿Cuáles funciones controla el sistema autónomo? El flujo sanguíneo, mantenimiento de la perfusión tisular. Perfusión tisular es lo que está irrigando todo el cartílago. Cuando se pone rojo por el calor de la piel, o cuando corremos y hay mayor distribución de sangre, de eso depende el autónomo, ¿cierto? Distribuye el flujo sanguíneo. Cuando todo se pone en rojo, es increíble cómo los ganglioncitos se ponen rojo, colorado se ponen cuando están avergonzados. Es increíble. Y esa sensación, creo que todos hemos sentido, solamente que en nuestro caso nos ponemos negros. Y los blancos se ponen coloraditos. Bien chistoso, ¿no? Todos hemos visto. ¿Cuántas veces yo he visto a mis amigos cómo se ponen y se quedan quietos con los ojos cuando están avergonzados? Y eso pasa muy frecuentemente. Se asegura la presión arterial, la composición del líquido extracelular. Aquí la composición se debe a los iones, ¿no? Al sodio, ¿no? Al potasio, todo eso está por hormonas. Ahí tiene que ver la adrenalina, ¿no? Tiene que ver la noradrenalina. La energía, el metabolismo basal, las hormonas, tiene que ver ahí. El suministro de sustancias para el metabolismo, el control del músculo, ¿no? Tanto visceral y las glándulas, para la motilidad gastrointestinal, la secreción, el vaciamiento de la vejiga, la temperatura corporal y la regulación del músculo cardíaco. Entonces, entre los dos, el simpático y el parasimpático tienen una función antagónica. En tanto uno estimula, el otro inhibe. Uno estimula y el otro inhibe. ¿Ya? Y aquí tengo este dibujito. Está más claro que el agua, inclusive ahí, fíjense, es la cadena ganglionar simpática, ahí están los plexos, donde se distribuye a las vísceras, ¿no? Y ahí tenemos el parasimpático, que está inervando prácticamente lo mismo, inerva el simpático y el parasimpático, pero la actividad es diferente porque tienen diferentes receptores, como vamos a ver, ¿ya? Entonces, si no hubiera esto, cuando, por ejemplo, cuando estemos en la parte renal, la micción, hay una enfermedad que los niños se hacen pis. Bueno, el niño se hace pis porque tiene su control de su esfínter, no está maduro, pero hay niños de 14, 15 años que se hacen pis. Entonces eso es anormal.
ahí vemos que hay un problema del autónomo, del sistema inmunológico. Para eso el urólogo da medicamentos para regularizar, porque lo que está fallando es el esfínter, ¿cierto? No está siendo controlado a semejante edad. Vamos a ver eso cuando estemos en guías urinarias. No sé si hay alguna pregunta aquí. Dígame. Un dibujo como ese, pero además le aumentan como ¿Cuál? cuando corres, cuando tu ¿cómo se llama eso? La reacción esta de, no me acuerdo si es el simpático o el parasimpático, el que te hace correr, digamos, huida. La huida es simpático. Simpático, ¿no? Simpático. Y parasimpático ya comienzas a relajar. Claro, tengo ahí un dibujito de uno que está asustado. Eso. El que está asustado es el simpático. El simpático estimula a dos cosas: o peleas o escapas. Una de Eso, dos. eso. O peleas o escapas. O sea, el simpático te prepara o a majarlo el tipo o a escaparte, pajitas para que te quiero. Una de dos, pero eso El es simpático no los soporta. que controlan, pues son los que, pese al temor o a la excitación, controlan sus hormonas. Y eso ustedes van a empezar a controlar ahora conmigo. Porque cuando estemos en neuro, van a ver que cuando nosotros actuamos conforme el estímulo vegetativo que tenemos, podemos hacer muchos errores. ¿Ya? Yo los puedo colocar 100 de canto, o puedo aplazar, o puedo aprobarlos injustamente, ¿no? Y no conviene tomar decisiones cuando uno está bajo efectos. Hay que calmarse, porque ¿de dónde viene el aumento de la presión, la taquicardia del cerebro? Y el cerebro aquí tiene que calmarse. Se calma el cerebro, se calma la frecuencia cardíaca, se calma la presión, se calma la agitación, se calma. Entonces, primero tenemos que tratar el nivel cerebral y después todo lo demás se calma. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Veo ahí esta cadena. ¿Qué? Veo ahí que es la cadena simpática, ¿no? Sí. Y hay otro nombre. Esto es la cadena central. O sea, solo para ganglios paravertebrales. Y he escuchado que hay ganglios paravertebrales y ganglios periféricos. Estos son los celiacos, estos son los plexos paravertebrales. Estos son los ganglios, la cadena ganglionar simpática. O sea, te vas a orientar en anatomía, ya debían orientarte eso, porque esto es físico, casi no tiene muchas repercusiones. Solamente quiero que sepan el funcionamiento, dónde están ubicados y qué inervan y qué provocan, porque cada inervación provoca un tipo de reacción. ¿Ya? Sigamos adelante. Entonces, la distribución del simpático sigue los dermatomas. Fíjense, cuando el niño está intraútero, el niño está así, está el organito, sus piernas sobre el pechito, así está el niño. Entonces, así crecen los nervios. Y cuando ya nacemos y somos grandes, esta es la morfología de la distribución de los nervios. No, fíjense, de aquí viene hasta la punta del dedo, pero también de aquí viene otro y la parte dorsal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la región cervical, inerva toda la parte del hombro, la parte interna de los miembros superiores y el corazón entre ellos. Entonces, cuando tenemos un problema cardíaco, que vamos a ver la próxima semana ya, en el infarto, por ejemplo, nos duele esta parte, nos duele el corazón y nos puede doler la parte interna del brazo por el dermatoma, porque aunque aquí está doliendo, se refleja en la parte interna del brazo. ¿Ya? De igual forma, digamos, uno que tiene un problema renal puede ir hacia atrás, digamos, por el dermatoma. Yo un tiempito tenía ciática.
y tenía ataques de ciática terribles, no me dejaba caminar. Era aquí el problema con mi columna, pero yo lo sentía hasta el último, la parte posterior del pie. Entonces, fíjense cómo el dermatoma tiene que ver el nervio, cómo distribuye, ¿no?, la sensibilidad. Entonces, aquí tenemos T3, T1, T2, T3, T4, T5, T6, cada uno está inervando todo un dermatoma. Y esa parte inerva hasta el dedo. L1, L2, L3, toda la parte, no solamente la parte abdominal, pero también la parte anterior del miembro inferior. Y tenemos S1, S2, S4, S5, toda la parte dorsal, glúteo, etcétera, hasta el talón del pie. Nada que ver, pero eso es. Entonces varía, ¿no? El reflejo, por ejemplo, el dolor referido tiene que ver con el dermatoma, porque en el dolor referido tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un dolor en el abdomen, y el dolor se refiere en el miembro, aparece dolores en donde ni siquiera ni nos han tocado, pero empieza a dolernos. Entonces, ¿por qué? Porque el dermatoma ha distribuido los nervios sensitivos así en la piel, ¿ya? Cuando está alterada la sensibilidad, cuando hay un problema, tenemos que ver este patrón anatómico. Los dermatomas indican los reflejos dolorosos, el tacto, la temperatura del dolor, está totalmente estructurado. Esto dominan los chinos. En China tiene una universidad para precisamente manejar los dermatomas. Todo está bien estructurado y ellos hacen tratamiento neurológico siguiendo las vías nerviosas del dermatoma. Aquí tenemos el parasimpático. Nuevamente, ¿no? Cada uno, lo que tenga el motor ocular común, el facial, el pequeño, el glosofaringeo, el vago, son dependientes del parasimpático. Pero el más importante es el vago. El vago va a inervar prácticamente el 80% o el 90% de todo lo que es el parasimpático, ¿cierto? Aquí dice el 75%, no parece el 80%, no vamos a quedarnos con este valor, ¿ya? Porque por ahí a veces en la práctica ponen valores que no están, porque estos son valores del gallo. A veces alguno que otro estudioso mira otro libro, ¿no? Pues ahí variando un poquito. Nos vamos a quedar con estos valores, ¿ya? Se suministra inervación al corazón, pulmones, páncreas. Entonces ahora vamos a ver cómo se suministra la inervación del sistema nervioso autónomo. Bueno, esto no vamos a leer, pero se considera que el simpático es ergotrópico, gasta energía, ¿no? Y el parasimpático el parasimpático es sistema trófico, más bien conserva la energía. Porque cuando estamos, como dice la señorita Daniela, asustados, corriendo, queriendo pelear, estamos estimulando el simpático, estamos llevando al gasto de energía, está el miedo, la pelea o la huida, ¿ya? Y el parasimpático es el sistema trófico, cuando estamos relajados, estamos tranquilos, charlando, tomando una conversación amena, riendo, entonces ahí entra el parasimpático y se dice que es un sistema trófico, lleva al crecimiento y conservación, ¿ya? Entonces, pero eso no quiere decir que no quiero que estén tranquilos, pero para estudiar, quiero que estén tranquilos. A veces en el examen uno se estresa, pero hay que estudiar para uno cuando sabe, no se asusta. El problema es cuando uno no sabe, hay que no sabe qué va a hacer. Aquí está además todo lo que excita, todo lo que inhibe, que la acetilcolina es el excitador y la noradrenalina es el excitador en el sistema adrenérgico. El sistema parasimpático, tanto en su pre y postglandular,
está el neurotransmisor de la acetilcolina. En cambio, el sistema simpático preganglionar es acetilcolina y postganglionar la adrenalina, ¿cierto? Cuando está actuando, en este caso, la adrenalina, tenemos a nivel local, donde va a actuar a nivel de la sinapsis, entra en juego la monoamiloxidasa, la MAO, que lo va a inactivar a esa adrenalina. Y la catecodometiltransferasa en los tejidos, es una enzima un poco más compleja. Con esos se elimina la acción de la adrenalina. Esto es un resumen del libro, ¿cierto? Es la parte, digamos, que está escrita, pero vamos a volver a los dibujitos. Fíjense, y aquí están los receptores. Por favor, les pido su atención. Los receptores. Los neurotransmisores van a tener efectos sobre un receptor, ¿cierto? El neurotransmisor también se llama ligando. Aquí tenemos el ejemplo. Neurona preganglionar simpática, este es el ganglio, la cadena ganglionar, y este es el músculo liso. Ahora, la neurona preganglionar conecta con la neurona postganglionar mediante una sinapsis. Ahí tenemos un receptor, y el receptor que tiene es colinergico, esta es la cadena ganglionar. Aquí esto es la acetilcolina. Estamos hablando del simpático. Pero esa neurona postganglionar va a inervar al músculo liso con un receptor adrenérgico ya no es colinérgico. Por eso hace variar un poco, digamos, porque si aquí con la acetilcolina nosotros estimulamos, luego con la adrenalina activa el músculo alaxio, ¿ya? Esto he traído para que vean que el receptor tiene mucho que ver en la respuesta. Aquí el receptor activa a esta neurona y aquí el receptor va a activar la contracción del músculo liso. Entonces, los diferentes receptores tienen que ver en la respuesta del órgano. La respuesta que tiene el tejido depende del receptor que tenga. Un tejido puede tener 2 o 3 receptores, no siempre un solo receptor. Por ejemplo, este músculo tiene receptor para adrenalina, tiene para acetilcolina, tiene receptores para serotonina, tiene receptores para la motilina, o sea, tiene muchos receptores. Aquí solamente estamos dibujando un receptor. La membrana celular tiene muchos receptores. ¿Está entendido? Entonces, ahora estamos viendo el simpático solamente. Vamos a ver ahora los tipos de receptores. Tenemos receptores ionotrópicos y metabotrópicos en el sistema autonómico, ¿ya? Ionotrópicos son cuando simplemente viene aquí la acetilcolina y abre el canal de iones, ¿no? Ionotrópico. Fíjense, entre el sodio abre el canal y va a provocar potencial de acción. Y el receptor metabotrópico va ligando a su lugar, a su receptor, conecta y no se abre ningún canal, sino que este receptor está conectado con la proteína G. La proteína G. La proteína G es la que puede abrir el canal, o la proteína G puede hacer otro tipo de respuesta celular. Entonces, este receptor metabotrópico es el que está unido a proteína G, que es una proteína que tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. Esta proteína G es la responsable del tipo de respuesta que tiene la estimulación de este tipo de receptor. Este tipo de receptor ionotrópico es el más sencillo, simplemente se abre la puerta y hay desconversión. En cambio, este otro, vamos a ver que es bastante complejo. Por favor, dejen de jugar, estimado. Dejen de jugar. Señorita, usted, si no quiere estudiar o aprender, por favor, vayan a charlar afuera. Esto no es el parque, es una aula. Por favor, estimado Mateo. ¿Ya? No me distraigas a las peladas, no lo hagas. ¿Por qué no vienes aquí, Mateo?
Ven, por favor. Entonces, profesor Cariate, no quiero distraerme. Entonces, estaba en eso, ¿no? Los metabotrópicos están acoplados a proteína G. La proteína G tiene 3 subunidades. Les decía que la respuesta... ¿Qué pasa? ¿Quién está silbando? No sean pues sinvergüenzas, voy a suspender la clase. Si vienen aquí a hablar, otro empieza a silbar. Oye, ya es demasiado, yo no voy a tolerar, lo siento mucho. Les pido solo 45 minutos de atención para aprender. El que no quiera aprender, les echo a tomar la lista, pueden salir afuera. Por favor, no me perjudiquen, no me perjudiquen. He sido bien cordial, no les he maltratado, pero si vienen a faltarme respeto, también uno se molesta, pues. Por favor, entonces, no perjudiquen la clase, ¿ya? Bien, estamos en receptores metabotrópicos. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, quiero que diferencien bien. El ionotrópico es el más sencillo, simplemente abre la puerta. El metabotrópico es el que está acoplado a proteína G. Esta parte es un poco compleja, les voy a pedir que atiendan bien, ¿ya? Porque el estímulo a un receptor con proteína G puede activar una respuesta que puede ser apertura del canal iónico o otras respuestas de la célula que nada tiene que ver con la membrana, o sea, no abre ningún canal, otras respuestas, activación, fosforilación, activación de la membrana nuclear, o sea, muchas respuestas que ahorita vamos a ver en forma, digamos, superficial, pero quiero que entiendan. Entonces ya esas dos partes ya saben. Vamos a ver entonces este esquema que nos va a aclarar un poquito de los receptores. Aquí está más claro, fíjense, ionotrópico simplemente viene el receptor, viene el neurotransmisor y abre el canal. O despolariza o hiperpolariza, dependiendo, ¿no es cierto? Si entra el sodio, despolariza. Si entra el cloro, hiperpolariza. Eso hay un efecto. Ahora, en cambio los metabotrópicos va aquí a su receptor y está acoplado a proteína G. La proteína G puede activar estos mismos canales para entrar en los iones, pero puede activar la adenilciclasa. La adenilciclasa es una enzima que está en la membrana y una vez que se activa la adenilciclasa va a activar el segundo mensajero, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico va a hacer la labor de liberar el calcio para la contracción celular, digamos, de una célula muscular, fosforilación de proteínas, otros efectos de síntesis, ¿no es cierto?, de sustancias intracelulares. Entonces va a haber respuestas a estímulos según la célula de que estemos estimulando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esto tiene que estar entendido, ¿ya? Esto lo tengo también aquí. Ahí lo tengo, fíjense, aquí está en forma, digamos, un dibujo más. Este es el ligando, en este caso, el primer mensajero, llegaría a ser el primer mensajero. Aquí está su receptor acoplado a proteína G. Esta proteína G, repito, está constituida por 3 unidades, alfa, beta y gamma. La porción alfa es la que tiene unido el TDP, guanosil difosfato, que es un similar al ATP. Este guanosil difosfato es proclive a fosforilarse. En este caso, cuando viene el neurotransmisor y se une al receptor con proteína G, la porción alfa se convierte en GTP y se separa de esta proteína G original, se separa y va a activar la adenilciclasa o adeninatociclasa. Activada esta enzima que está en la membrana, va a convertir el ATP en AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y este segundo mensajero es el que va a ir a activar, por ejemplo, en el caso de la célula muscular, la proteína quinasa.
para que haya una respuesta celular de contracción muscular, por ejemplo. Entonces, esto es un ejemplo, digamos, bastante simple de cómo actúa la respuesta cuando hay un receptor acoplado a proteína G. La proteína G, repito, tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y cuando se activa hay un cambio conformacional que el GDP adquiere una porción más o una molécula de fósforo y se convierte en GTP y se separa la subunidad alfa. La subunidad alfa va a activar la adeninatociclasa o adenilciclasa, que es lo mismo, es una enzima que está en la membrana celular. La adenilciclasa convierte el ATP celular en AMP cíclico. Y este AMP cíclico es el segundo mensajero que va a ir a activar una respuesta celular. Si esto está entendido, por lo menos cuando ustedes avancen en fármaco, con esto van a poder explicar cómo actúa el fármaco, qué hace cuando en vez de un neurotransmisor el fármaco empieza a activar una respuesta celular que nosotros queremos lograr en el paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? ¿Qué hay de las otras subunidades? Nada, están de ociosas. Se quedan ahí nomás. Simplemente es para conformar la proteína. Esas unidades es partes que están simplemente conformando, digamos, la que trabaja es la unidad alfa. ¿Ya? Por lo menos el libro no dice qué hace. Ahora, si vas a bioquímica, ahí está explicado qué hace, seguramente lo agarra, lo suelta, alguna función debe tener que no nos interesa. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, sigamos adelante. Entonces, tenemos receptores adrenérgicos y colinérgicos. Receptores adrenérgicos son los que van a ser los neurotransmisores del sistema simpático y colinérgicos del sistema parasimpático, ¿no? Activados por catecolaminas, asociados a la proteína G. Los dos están asociados, fíjense, los receptores adrenérgicos y los colinérgicos muscarínicos, porque los ionotrópicos no es a proteína G. El ionotrópico es simplemente el canal. Los muscarínicos están asociados a proteína G, ¿no? Entonces, ya van a ver que por eso es un poco compleja la respuesta. Muchos estímulos de los receptores adrenérgicos van a estimular y otros van a inhibir, igual los colinérgicos. Entonces vamos a tratar de sistematizar para entender qué es lo que activa y qué es lo que inhibe en la fisiología normal en el cuerpo humano. ¿Alguna pregunta, Esther? Doctor, ¿serían ahí receptores muscarínicos o ¿Dónde? ¿Aquí? ahí? Los colinérgicos pueden ser ionotrópicos. ¿Dónde? En los nicotínicos, ¿no? En los nicotínicos, en la cadena ganglionar son nicotínicos. Muscarínicos son los que están en los tejidos, ya. Están en el corazón, están en el intestino, están en el estómago, están en la vejiga, etc. Esos muscarínicos están asociados a proteína G. Esos van a tener el primer mensajero, el segundo mensajero en el ciclo. Son Metabotrópicos, asociados a proteína G. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces aquí tengo una estratificación somera de lo que son los receptores muscarínicos. Solamente miren, aquí está todo esto del libro. Es bastante complejo, etcétera, pero les he traído este resumen que es este que está aquí. Esto es lo que yo quiero que sepan. M1, receptores que están muscarínicos, metabotrópicos, que están en el cerebro. Dentro del cerebro, a los lados, las glándulas salivales son, no nada que ver, están paralelos. El M2, muscarínico 2, en el corazón, pero también en la vejiga, tracto gastrointestinal, cerebro y ojo. El M3 en la vejiga, tracto gastrointestinal, pero también algunos corazón y ojo. El M4 y 5 son cerebro. Dentro del cerebro, dentro de los ojos, ¿cierto? La activación de los nervios de los ojos y del corazón,
y O. O sea, aquí hay una mezcla. Está estratificado más o menos. Los más importantes del M1 están en cerebro, M2 corazón, M3 vejiga, tracto gastrointestinal, M4 y M5 cerebro. Los demás son, digamos, otros receptores que también se pueden encontrar en vejiga, digamos, en el caso del M2, tracto gastrointestinal y M2. Entonces, está tan mezclado esto que es más o menos una estratificación somera para que nos ubiquemos un poquito dónde están los receptores y qué acción tienen cuando se estimulan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto mismo está aquí, ¿no? Ahí está. M1, sistema nervioso central, M2, corazón, M3, músculo liso, M4, sistema nervioso central, cerebro, M5, cerebro también, sistema nervioso central. La estratificación es esta en general, esta. Pero ya viendo van a ver que en el ejemplo del M3, músculo liso, M3, pero también hay en cerebro y en glándulo. ¿No? Hay, o sea, no es exclusivo, pero esta estratificación se nota en el funcionamiento del sistema parasimpático con asociado a proteínas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Esto de receptores es bastante, por eso quería que me atiendan bastante eso de la proteína G, y ya los receptores, en este caso muscarínicos, toditos son acoplados a proteína G, toditos son metabotrópicos. ¿Ya? Los ionotrópicos son clásicos, ¿no? Los nicotínicos, que son los preganglionares en la cadena ganglionar simpática. Esto hemos visto. Tenemos los receptores adrenérgicos, ¿no? En los receptores adrenérgicos tenemos alfa y beta. Alfa generalmente tienen vasoconstricción y beta receptores vasodilatación. Pero dentro del alfa tenemos alfa 1 y alfa 2. He tratado de hacer solo del GAI, que tiene esos dos, no tiene, pero tenemos alfa 3, alfa 4 en clínica, pero eso no vamos a ver. Pero alfa 1 por lo menos tiene que saber que está en el músculo vascular, está en el útero, está en la vejiga, en la próstata. Tiene mucho que ver, por ejemplo, en el tratamiento de la próstata, los receptores alfa 1 y los alfa 2 están a nivel presináptico del sistema nervioso central, liberan la hormona de crecimiento, disminuyen el gasto cardíaco. O sea, estos son en los cuales la adrenalina provoca vasoconstricción, pero ya a nivel ya específico vamos a ver que tenemos dos tipos de receptores. Tal vez lo estratifique mucho más para que ustedes aprendan en la memoria, porque si les presento así, ya la fisiología light llega a ser un poco difusa, digamos, ¿no? Para que sea no tan difusa, voy a estratificar esto para mañana. Lo voy a estratificar lo más sencillo habido y por haber. Más de eso no voy a poner. Lo voy a estratificar y lo voy a poner lo que tienen que saber sí o sí, sin estar a la segregación plaquetaria, liposolución. Ahí la pregunta sí o sí va a ser negada, ¿no? Van a fallar. Pero para que yo les pueda exigir, digamos, una respuesta y que puedan entender la fisiología de los receptores, esto lo voy a poner, lo voy a hacer esta noche extra, ¿no es cierto? Voy a empezar a ver cómo lo voy a hacer en pocas líneas, lo más concreto posible, porque sé que ahorita mismo están así, ustedes difusos, ¿no? Pero aún así, aunque lo haga sencillo, es necesario atender y es necesario quiero la conciencia de ustedes, o sea, la atención y que estudien 1, 2, 3 veces, ¿no? Y memoricen lo más importante. ¿Listo? Por el momento vamos a quedar aquí, mañana nos va a dar la estratificación de esto y vamos a terminar con las acciones que tienen la estimulación de estos receptores.